Muy bien, hermano, quiero invitarle a que por favor pueda ir abriendo su Biblia en el Evangelio de Mateo capítulo 5. Vamos a dar continuidad a esta serie de sermones expositivos que empezamos hace 2 semanas. Vamos a estar hablando acerca del Sermón del Monte, un sermón que todo pastor debería predicar y que toda iglesia debería también estudiar y procurar aplicar, por supuesto, porque en ello vemos cómo los ciudadanos del reino de Dios deben comportarse. Recordará que el reino de Dios fue establecido por nuestro Señor Jesucristo y que nosotros que hemos creído en el Señor debemos vivir conforme a ese reino al que pertenecemos. Nuestra ciudadanía finalmente no está aquí en la tierra, está en los cielos. Y gloria a Dios por eso, ¿verdad? Así que vivamos como ciudadanos del reino de Dios, del reino de los cielos. ¿Y cómo podemos hacerlo? Bueno, acudamos a las Escrituras. Nuestro Señor nos ha enseñado cómo. Hoy vamos a seguir hablando acerca de la sal de la tierra y la luz del mundo. Hoy vamos a atender esta segunda parte. Vamos a leer Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16. Mateo capítulo 5, versículos 12 al 10, capítulo 14 al 16. Dice así: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Creo que cuando nosotros contemplamos la creación, allá en Génesis capítulo 1 y 2, podemos maravillarnos del asombroso poder de nuestro Dios y también de su propósito al crear las cosas, como Él lo ha registrado ahí en su palabra. Y una de las primeras cosas que Dios creó fue el orden. Orden en medio de todo lo que ya Él había hecho. Si nosotros leemos Génesis capítulo 1, por lo menos los versículos 1 al 4, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y sigue diciendo: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Sin duda, uno de los actos más maravillosos de nuestro Dios, más asombrosos, porque con normalidad vamos a ver que hay un contraste en las Escrituras respecto de la luz y las tinieblas. Las tinieblas suele ser asociado en las Escrituras con la maldad, el pecado, pero también con el desorden. Así lo vemos ilustrado aquí en el libro de Génesis. Y cuando Dios crea la luz, Dios dice que es bueno. Dios estaba estableciendo allí lo que era bueno. ¿Usted se imagina un mundo lleno de oscuridad? Qué bueno es que el Señor haya podido entonces crear la luz y así haya dividido la luz de las tinieblas y haya hecho esa gran distinción. Pero la mayor manifestación de su gloria, por supuesto, la vemos en Él mismo, porque Él es luz. Lo que vemos que el Señor ha creado no se puede comparar con la propia luz que Dios es. De hecho, cuando nosotros leemos Apocalipsis, nos damos cuenta que allá en esa ciudad santa no va a haber un sol como nosotros lo tenemos, sino que va a haber alguien que va a iluminar todo. Ese es nuestro Dios. La luz de nuestro Dios iluminará todas las cosas. Sin embargo, vemos esa luz manifestada en la segunda persona de la Trinidad. Aplicado a nuestro contexto aquí en el mundo,
vemos que la mayor luz se manifestó hace poco más de 2000 años y fue profetizado muchos años antes de su venida por medio del profeta Isaías, quien dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Algo que también es mucho más maravilloso y forma parte de la obra de Dios, y es la forma en la que Dios ha alumbrado a su pueblo. Dios ha alumbrado nuestras vidas para que éste pueda ser la luz del mundo. Una luz que emana de Jesús, por supuesto. Dios nos ha llamado a nosotros como iglesia a ser luz del mundo, ¿verdad? Pero ¿de dónde brillamos esa luz? ¿O de dónde tomamos nosotros para brillar? De Cristo mismo, porque de Él mana la luz que ilumina. A fin de poder saber cómo nosotros debemos ser luz, prestemos atención a las palabras de nuestro Señor Jesucristo aquí en el Sermón del Monte, para que podamos vivir como ciudadanos del reino de Dios. Quiero continuar con ese tema que estuvimos desarrollando semanas atrás acerca de una iglesia relevante. Les recuerdo que uno de los términos que habíamos usado en aquella oportunidad era relevante o relevancia. Dijimos que hoy en día, cuando se aplica a la iglesia, no suele utilizarse para significar lo que debería significar, sino sencillamente para adecuar a la iglesia a los rudimentos de este mundo. La iglesia, por supuesto, no debe ser así. La iglesia ha sido llamada a ser sal de la tierra y luz del mundo. Así que para retomar lo que hablamos hace 2 semanas, es interesante notar que Jesucristo compara a la iglesia con la sal de la tierra y no con azúcar. Una persona de nuestro tiempo que escuchara al Señor Jesús esperaría todo lo contrario, que los discípulos del Señor sean más bien azúcar, lo cual es de hecho lo que pareciera que está sucediendo en nuestro tiempo, ¿verdad? Hoy la iglesia, o parte de la iglesia, o algunas personas que se dicen ser iglesia, parecen más azúcar que la sal del mundo, porque al momento de entrar en lo que ellos celebran nos damos cuenta que no hay mucha distinción. Pareciera que lo que hicieran fuera para atraer al mundo y no para transformar al mundo, lo cual es por supuesto todo lo contrario. En la mente del Señor Jesucristo todo estaba bien cuando Él dijo que sus discípulos, que la iglesia debe ser sal de la tierra, porque lógicamente si Cristo ha llamado a la iglesia fuera del mundo, también ha dicho que debe ser diferente del mundo. Cuando nosotros vemos cómo el Señor sacó a Israel de la tierra de Egipto, vemos ciertos simbolismos que se utilizan para comunicar algo. Y Egipto viene a ser un simbolismo de lo que vendría a ser el mundo pagano. ¿De dónde sacó Dios a su pueblo? De ese mundo pagano, para ser un pueblo que se distinguiera del resto de las naciones. Lo mismo ha sucedido con la iglesia. De hecho, el propio término de la iglesia significa sacados hacia afuera. Así también nosotros fuimos sacados de este mundo, a pesar de que estamos en el mundo, fuimos sacados de esta influencia diabólica para ahora vivir conforme al Señor, conforme al reino de Cristo, y que es un reino que es totalmente opuesto y diferente. Es un reino de luz, no un reino de tinieblas. Eso es parte de lo que estábamos hablando la semana pasada y lo que quiero utilizar como trampolín para poder abordar estos puntos que hoy vamos a estar hablando. Cristo, cuando empieza a hablar acerca de la luz del mundo, hablando de sus discípulos, quiere recalcar la misma idea que la que se comunica a través de la metáfora de la sal de la tierra. Y con esto sencillamente busca enfatizar, mostrar la importancia de este principio para nosotros como iglesia, de ser diferentes, de no procurar agradar al mundo, sino más bien preservar al mundo de su pecado.
Así que Cristo continúa diciendo que nosotros, es decir, sus discípulos, y ahí es importante aclarar eso, somos luz del mundo. Ya dejó de decir, ustedes son la sal de la tierra, ahora dice, vosotros sois la luz del mundo. Obviamente no somos la luz del mundo como Cristo lo es, pues también Él dijo que es luz del mundo, allá en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. Lo que nosotros podemos ver aquí es lo siguiente: Cristo es la fuente de la cual nosotros como iglesia tomamos para poder alumbrar a este mundo caído. Y si bien nuestra luz no salva al mundo, hacemos que las personas pongan su mirada en aquel que es la luz verdadera, en Cristo Jesús, para salvación de sus almas. Por lo que procuramos entonces anunciarles aquella luz que alumbra en medio de la oscuridad. Procuramos guiar a las personas a saber que es Cristo y no nosotros. Este carácter de esta metáfora que el Señor está utilizando hace necesario aclarar algunas cosas importantes que nuevamente tenemos que entenderlo para saber de quién está hablando nuestro Señor Jesucristo. Cristo no le está diciendo esto a la multitud de personas que estaban después que terminó el sermón del monte. Cristo le estaba diciendo esto a sus discípulos. De hecho, eso lo puede confirmar ahí en el mismo capítulo 5, versículo 1. Fíjense lo que dice ahí. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Y ahí sigue todo lo que el Señor dice. Así que esta enseñanza es principalmente para los discípulos de nuestro Señor, aquellos que han nacido de nuevo. Obviamente, si nos vamos al texto, vamos a tener que exceptuar de allí a Judas Iscariote, quien fue el que entregó a nuestro Señor Jesucristo. Él no era un verdadero discípulo del Señor. Así que las personas son luz. Cuando Cristo dice, vosotros sois la luz, podemos referirnos a los creyentes. Estos son luz siempre y cuando hayan nacido de nuevo. Es decir, siempre y cuando hayan despertado de las tinieblas en las que están, de ese sueño. Ellos van a ser luz, los discípulos del Señor van a ser luz siempre y cuando sean verdaderos discípulos del Señor. Hubo muchas personas que seguían a Cristo y eso nos consta. Cuando leemos los evangelios nos damos cuenta que muchos le seguían. Pero a medida que Cristo se iba manifestando como quien realmente es, el Mesías prometido por Dios, no el Mesías que ellos querían, un libertador político. Cuando ellos empezaron a ver que no era lo que ellos esperaban, empezaron a apartarse y dejaron de seguir al Señor. Así que ¿quiénes son los verdaderos discípulos del Señor? Aquellos que han creído en Él, como realmente las Escrituras enseñan. Es acerca de ellos que Juan señala que los tales andan en luz como Él está en luz. Allá en 1 Juan 1:7. Son ellos los que están en luz, los que verdaderamente han creído al Señor. Son las personas que están en luz y que son luz pueden aplicar esta enseñanza que sigue, esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Cuando leemos este texto y estas metáforas que utiliza aquí el Señor, siempre llegamos a preguntarnos acerca de cómo debe entenderse y cómo debe aplicarse la referencia de la luz del mundo a nosotros en nuestro tiempo y cómo debemos serlo a manera de identidad. Somos luz, ¿verdad? Ok, si entendemos eso, ¿cómo entonces debemos vivir para ser luz? ¿Cómo eso se aplica? Cristo provee por lo menos dos razonamientos lógicos aquí en el texto para nuestro entendimiento del deber que tenemos como luz del mundo. Lo presenta a través de estas dos metáforas: la luz de una ciudad que no se esconde y la luz de una lámpara que se debe colocar en lo alto. Vamos a leer los versículos 14 y 15, por favor, nuevamente. Y es así: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede esconderse, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa.
Esas son las dos metáforas. Vamos a abordarlas una por una para poder entonces ver cómo esto puede empezar a aplicarse a nuestras vidas. En primer lugar, Cristo dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Naturalmente, eso es lógico, ¿verdad? Cristo está utilizando palabras entendibles, algo que tiene sentido común. Si usted va y ve un monte, que es casi lo mismo decir una montaña, y hay una ciudad en ella, va a ser inevitable que usted la vea. Es probable que Jesucristo haya tenido en su mente a Jerusalén. Jerusalén, esta ciudad santa, estaba ubicada en una zona elevada. Por eso es que en varias referencias del Nuevo Testamento, como también en el Antiguo, va a darse cuenta que los escritores hacen mención de Jerusalén, de ir hacia allá como subir a Jerusalén. Cuando Pablo tuvo que ir varias veces a Jerusalén, él decía, voy a subir a Jerusalén, porque estaba en un lugar alto. Ahora, muy seguramente, al hacer referencia a esto, sus oyentes sabían a qué se estaba refiriendo. Recuerdo que de chicos, nuestros padres nos llevaban a los campeonatos de karate y también de vacaciones, y a veces cuando íbamos en esos viajes, nos agarraba la noche, y una de las cosas que nos sorprendía ver eran las ciudades a lo lejos. Cuando era oscuro y estaba una ciudad cerca, podíamos saber que estaba cerca precisamente por las luces. Era inevitable. Una ciudad inevitablemente se verá a lo lejos cuando es de noche por su luz. Es quizás una referencia aplicada a nosotros también. Una ciudad no puede ocultarse fácilmente de noche si está utilizando estas lumbreras. Ahora bien, lo que dice Cristo es una buena referencia acerca de nosotros como discípulos del Señor. La iglesia, debido a su carácter, ella no puede esconderse. Debido a la identidad de la iglesia no puede ni debe esconderse. Así que fíjense que esta primera referencia que tenemos aquí puede llevarnos a pensar acerca de cuál fue la naturaleza de la iglesia después de la ascensión de Cristo. Después de que Cristo ascendió a los cielos, ¿cómo se manifestó a la iglesia? ¿Acaso permaneció callada? Obviamente hubo algún tiempo en el que estaban reunidos, pero ¿qué sucedió después de que vino el Espíritu Santo en el Pentecostés? La iglesia se dio a conocer, o diciéndole de otra manera, la iglesia dio a conocer la gloria de Dios. ¿Cómo? Cuando vino el Espíritu Santo y se dio este asombroso milagro que los discípulos del Señor empezaron a hablar en diferentes lenguas humanas. Algunos pensaron que estaban borrachos, sin embargo esto no podía ser porque era todavía muy temprano. Lo que sucedió fue el cumplimiento de la profecía que se había dado en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo descendió sobre el pueblo de Dios. Después de eso, Pedro, junto con los apóstoles, predican el Evangelio. ¿Y qué sucedió? Muchos creyeron. Y como leemos en los siguientes versículos después de la predicación, nos damos cuenta que las personas o la gente tenía temor. ¡Wow! Después que el Espíritu Santo vino y se predicó el Evangelio, muchos conocieron del Señor Jesucristo. Es de esta manera entonces como vemos que las personas glorifican al Señor en el conocimiento de la obra del Señor Jesucristo y de cómo la iglesia dio a conocer a nuestro Dios. Ahora, en segundo lugar, para ir a la segunda metáfora, capítulo 15, se nos dice lo siguiente por parte de nuestro Señor. No se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Esa es otra referencia lógica y hasta de sentido común, ¿verdad? Ahora, quizás sea necesario entender las referencias a algunos de estos objetos que se están mencionando aquí para nuestra comprensión de lo que Cristo está tratando de comunicar. Para empezar, hablemos del almud. Fíjense, el almud era sencillamente un recipiente para tomar unas medidas. Por lo general, estos almud podrían contener 8 o 25 litros. Esas eran medidas precisamente para poder colocar allí
algunos productos. Ahora bien, ¿cómo eso se aplica? Vamos a tratar de llevarlo a nuestro tiempo. Si llevar esta referencia a nuestro tiempo, podría decirse que colocar una luz debajo de un almud es como colocar una vela debajo de una olla de cocina. Eso es básicamente lo que se está tratando de decir si lo lleváramos a nuestro tiempo. Así como prender una luz y colocarla debajo de un almud sería lo mismo que prender una vela y colocarla debajo de una olla de cocina. Ahora, usted y yo vamos a pensar lo mismo que oyeron o lo mismo que pensaron las personas cuando oyeron al Señor Jesucristo. Naturalmente, no valdría de nada prender una vela si la colocamos de un almud. Ahora, esa enseñanza clara sirvió para los discípulos poder entender la gran referencia que el Señor Jesucristo está haciendo acerca de sus discípulos, acerca de la iglesia, que ella no debe esconderse, ella debe alumbrar, debe colocarse en lo alto para que las personas realmente puedan ver en dónde están y ver su necesidad acerca de Cristo. La intención de ambos cuadros que se nos están presentando aquí es comunicar a los discípulos que al imitar a Cristo necesariamente van a reflejar la luz por medio de sus buenas obras. Por medio de sus buenas obras van a poder reflejar al Señor. Ahora, por buenas obras no solamente debemos entender aquella obediencia que nosotros debemos a la ley moral, conocida también como los 10 mandamientos. Debemos obedecerlo, sí. Al hacerlo, estamos haciendo buenas obras, pero eso no es todo lo que significa que nosotros debemos hacer para alumbrar la luz de Cristo. Entendemos también que esta referencia a buenas obras tiene que ver con proclamar y adorar al Señor por medio de la predicación de su evangelio con nuestras vidas, adornando esas palabras que estamos comunicando. Porque, y aquí viene una pregunta lógica, ¿de qué otra forma las personas glorificarían al Padre si no por medio de Cristo? Así que esta sección tiene por principal intención dar a entender a la iglesia que debe alumbrar la luz de Cristo, es decir, predicar el evangelio. La iglesia no debe ignorar esta función principal que ha sido recibida por parte de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Cristo ascendió, ¿qué le dijo a sus discípulos? Id por todo el mundo. Esa es la principal buena obra que nosotros debemos hacer. Ahora, lo otro no queda de lado. Debemos seguir cumpliendo los mandamientos que el Señor nos ha dado, porque a través del cumplimiento de esas buenas obras nosotros vamos a adornar el mensaje que estamos dando a las personas. Así que ese es el pensamiento lógico. Es a través de la predicación del evangelio que las personas podrán glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Y eso fue lo que sucedió en Pentecostés, ¿o no? Se predicó el evangelio y las personas, ¿qué decían cuando hablaban en lenguas? Obviamente no estuvimos ahí como para poder decirlo, pero el escritor de Hechos dice que es lo que estaban diciendo. Estaban magnificando a Dios. Estaban alabando a Dios porque fueron alumbrados. Vieron la luz de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hay una serie de principios o de consideraciones prácticas para nosotros a partir de lo que el Señor Jesucristo nos está enseñando a través de estas imágenes o a través de estas referencias respecto de la luz. En primer lugar, consideremos lo siguiente: el mundo es contrario a la iglesia. El mundo es contrario a la iglesia. El mundo está en la oscuridad, o también puede entenderse que el mundo es oscuridad. Por mundo debemos entender que se refiere a una humanidad caída. No se refiere a este mundo físico, sino más bien a todo el género humano. Todos hemos pecado, ¿verdad? Aparte de lo que hemos creído en el Señor Jesucristo, todas las personas viven en tinieblas. Así que a eso se refiere. El mundo está caído y está en oscuridad. Así que la primera consecuencia que podríamos sacar de esta enseñanza es que si la iglesia deja de cumplir con su labor principal de predicar el evangelio, entonces ¿cómo sería alumbrado el mundo?
¿Entiende la referencia lógica? Si la iglesia deja de predicar el evangelio, entonces ¿cómo el mundo podrá ver la luz de Cristo? Es una consecuencia lógica. Se requiere entonces que los cristianos puedan cumplir con su labor principal de llevar esas buenas noticias de redención y las buenas noticias del reino de Dios al mundo. Cuando Cristo vino, y lo aprendemos por lo que relata ahí Marcos capítulo 1, que cuando Él vino predicando ¿qué? El evangelio del reino. Nosotros también, como miembros del reino de Dios, debemos predicar ese mismo evangelio, para que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo y se arrepienta sea salvo. Eso es en síntesis lo que nosotros anunciamos. Eso es lo que nosotros proclamamos. Y lo sabemos porque también el apóstol Pedro, lo recalca en su carta. Primera de Pedro capítulo 2. Fíjense lo que dice en referencia a la iglesia como luz. Primera de Pedro capítulo 2 versículos 9 al 10. Primera de Pedro 2, 9 al 10. Es un pasaje que algunos se saben de memoria. Dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó ¿de dónde? De las tinieblas a su luz admirable. Gloria a Dios. ¿Ve entonces la referencia que se nos está haciendo aquí? Y sigue diciendo: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Gloria a Dios. Ahora por esa misericordia tenemos no solamente el deber, sino también el privilegio de llevar la luz de Cristo. Esa es la primera implicación, amada iglesia, o lo primero que podemos observar de ese texto para aplicar a nuestras vidas. Así que vale la pena hacer la pregunta: ¿qué tanto te has esforzado por llevar la luz de Cristo? Sí, es verdad, nosotros en todo nuestro entorno debemos brillar esa luz, en parte por nuestra obediencia, pero recuerda que por las simples buenas obras, como lo es cumplir los mandamientos del Señor, nosotros no estamos necesariamente predicando el evangelio. Esas buenas obras o la obediencia son sencillamente un adorno a lo que nosotros predicamos, por lo que se requiere entonces que anunciemos, que proclamemos a las personas: Cristo es el Señor, Cristo es el Salvador, cree en Él y serás salvo. Si no te arrepientes, seguirás en tinieblas. ¿Qué tanto nos estamos esforzando por predicar, iglesia? ¿Estamos cumpliendo con ese deber de identidad que el Señor nos ha dado? Somos luz del mundo. No deberíamos escondernos. No deberíamos escondernos porque somos como una ciudad que está en un monte. Cristo lo ha recalcado y ha rescatado a su iglesia. La ha sacado de las tinieblas y la ha sacado a la luz para alumbrar. Lo otro que nosotros podemos aplicar de este texto tiene que ver con la iglesia como luz en este mundo, de la forma en la que está viviendo y también proclamando su justicia. Es verdad, principalmente eso significa que nosotros debemos predicar el evangelio, pero no es todo. También tiene que ver con la forma en la que nosotros anunciamos la justicia de Dios. Hace 2 semanas utilicé el ejemplo de Noé. Noé, en su tiempo, ¿qué hacía él? La Biblia nos narra que ciertamente él era un hombre temeroso, justo, pero que también era pregonero de justicia. Así que por ahí podemos ver que Noé se dedicaba a llamar a las personas también al arrepentimiento y a proclamar la justicia del Señor. Así también nosotros debemos proclamar esa justicia a un mundo caído. Por ejemplo, nosotros estuvimos viendo, creo que fue el año pasado, un estudio, algunas secciones de la carta de Efesios. Y en ella nosotros estudiamos el siguiente pasaje que sirve para saber cómo nosotros podemos ser luz. Efesios capítulo 5, versículos 8 al 10. Leámoslo juntos. Efesios 5, del 8 al 10, dice así:
Y fíjense, me gusta cómo el apóstol Pablo recalca o demuestra esta referencia que Cristo está haciendo acerca de la iglesia como luz del mundo. Efesios 5 del 8 al 11 dice así: en otro tiempo erais tinieblas. En otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. ¿Se da cuenta de esas imágenes? Ya nosotros que hemos creído en Cristo ya no somos de las tinieblas, ahora somos luz en el Señor Jesucristo. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Sigue diciendo ahí el apóstol: andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderla. Así que en un sentido, la iglesia también, además de haber sido llamada a proclamar la justicia de Cristo, también ha sido llamada a reprender las obras de las tinieblas. Uno de los comentaristas que estuve leyendo, me gustó el ejemplo que colocó y de cómo la presencia de los cristianos en medio del mundo debe provocar algún cambio. Él colocaba el ejemplo de un grupo de personas que estaba hablando vulgaridades y el cristiano que estaba oyendo sencillamente quiso colocarse ahí en ese grupo. Inmediatamente las personas dejaron de hablar malas palabras. Eso es una forma en la que este mundo, mejor dicho, eso es una de las formas a través de cómo Dios utiliza la iglesia para preservar este mundo de su pecado, para retener la forma en la que habla, porque sabe que cuando la luz se presenta, las oscuridades se disipan. Así también nosotros como iglesia del Señor hemos sido llamados a también reprender las obras de las tinieblas. Así que en cierto sentido predique el evangelio, pero también llame a las personas al arrepentimiento. Si usted ve a una persona que sabe que está haciendo algo malo, usted tiene todo el deber de corregir a esa persona, aunque no sea cristiano. Usted puede hacerlo y el Señor se lo manda, que reprendamos las obras de maldad. ¿Cómo? Obviamente con humildad, con sencillez de corazón. Que si usted ve a alguna persona que bien puede estar haciendo algo malo, usted puede llamarlo aparte. Mira, estás haciendo esto mal. Esto no agrada al Señor. Ahora, es propicio recalcar aquí algo. Es primeramente necesario vivir en justicia para después reprender las obras de las tinieblas, naturalmente, ¿verdad? Para nosotros reprender las obras de las tinieblas, primeramente debemos vivir en la justicia. Por ejemplo, ¿qué autoridad tendría alguien para corregir el error si también lo practica? ¿Podría un cristiano que usa malas palabras corregir a un grupo de personas de vocabulario indecente? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque no es de ejemplo. No habla como quien tiene autoridad. Cristo en su tiempo, pues debido a su integridad, él podía hablar con justicia y reprender las obras de maldad. Nosotros, por supuesto, como iglesia del Señor, puesto que hemos sido redimidos por el Señor y llamados de las tinieblas a la luz, debemos esforzarnos por vivir una vida de santidad y justicia a fin de honrar al Señor y poder también reprender las obras de maldad. Así que hermano, hermana, ¿qué tanto te estás esforzando por vivir en justicia? No solamente los pastores deben esforzarse por vivir en santidad, también el resto de los hermanos de la congregación deben esforzarse para poder con sus vidas llamar a las personas a reflexionar y al arrepentimiento. Así que, amada iglesia, debemos ser luz en medio de este mundo. Esforcémonos. Mire lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13, versículos 11 al 14. Dice así: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas
y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no probéis para los deseos de la carne. A fin de poder vivir como hijos de luz, tenemos que vestirnos con las armas de la luz, mis hermanos. ¿Cómo pues vamos a reprender las obras de tinieblas si no practicamos la luz? Eso es entonces un recordatorio que todos los días debemos hacernos. Debemos vivir en luz a fin de poder cumplir con nuestro deber como luz del mundo. Iglesia, despertemos. El Señor está cerca. Alumbremos su luz. Y esa es la última referencia a la que quiero hacer como aplicación de este texto que encontramos. Fíjense que aunque esto que voy a decir no forma parte del contexto de Mateo 5 del 14 al 16, ciertamente también sirve como una forma de aplicación para nosotros. Y esta última aplicación también debe considerarse. Cuando el Nuevo Testamento habla del deber del cristiano de ser luz, también lo hace en una consideración escatológica, es decir, lo hace en una consideración de la perspectiva acerca del fin de los tiempos. Es decir, poner la mirada en el hecho de que ya se acerca ese último día, de que ya estamos en los días finales y que en función de eso debemos ser luz. Ahora, en este pasaje que estamos por leer, Pablo habla acerca del día del Señor, no del domingo necesariamente, sino más bien de ese día glorioso cuando Cristo vendrá. Y él dice, refiriéndose a la venida, lo siguiente: Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 5 al 6. Vamos a leerlo juntos. Primera de Tesalonicenses 5, del 5 al 6. Dice así: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Se dan cuenta de cómo aquí también el apóstol utiliza esa referencia de la luz y la oscuridad, del día y de la noche? Los cristianos, el reino o el pueblo de Dios, mejor dicho, somos del día. ¿Eso qué significa? Significa que es deber del creyente no comportarse como las personas de la oscuridad, como si Cristo nunca fuera a venir, sino más bien nosotros debemos vivir a la luz de aquel grandioso día. ¿Estás viviendo en función de aquel día? ¿Estás consciente de que el Señor está cerca y que muy pronto el día esclarecerá? En estos momentos el mundo está como de noche, como si fuera de noche. No vive esperando la venida del Señor, pero esta es la gran realidad. Tarde o temprano el día amanecerá y Cristo aparecerá en las nubes con gran poder y gloria. Ese será el grandioso día del Señor. ¿Estamos viviendo como hijos del día? ¿Como hijos de la luz? Estas palabras del Señor Jesucristo deben impactar en nuestros corazones, hermanos, y llamarnos todos los días, constantemente, a ser luz del mundo. En conclusión, hermanos, hay un compromiso que el cristiano debe recordarse, así como ese pasaje que solemos escuchar. El que quiera seguir al Señor, ¿qué debe hacer cada día? Negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle. Así también debemos recordarnos cada día alumbrar la luz de Cristo a las naciones. Y una de las cosas importantes que hace esta enseñanza para nosotros en nuestro tiempo es advertirnos de no dejar de hacer aquello para lo que fuimos constituidos como hijos de Dios, como hijos de la luz. Así pues, no perdamos nuestra capacidad de salar. Tampoco perdamos nuestra capacidad de alumbrar, a fin de que cuando los hombres vean nuestras buenas obras, puedan glorificar al Padre que está en los cielos.
Amén. Oremos. Padre eterno, alabado sea, Señor, porque desde el principio tú creaste todas las cosas. Y una de las primeras obras que hiciste, Señor, fue la luz. De manera que dividiste, Señor, la luz de las tinieblas. Llamaste a la luz día y a la oscuridad noche. Y colocaste orden, Señor, en este mundo que estaba en caos. Pero mayor luz fue aquella que alumbró por medio de nuestro Señor Jesucristo, cuando vino y se encarnó y nació en condición humilde y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Pero tú le resucitaste, Señor, y le recibiste en gloria. Y hoy más que nunca vemos, Señor, que Jesucristo es verdaderamente la luz del mundo. Ayúdanos, Señor, a vivir como hijos del día. Ayúdanos a vivir como hijos de la luz. Mira, Señor, nuestra gran debilidad y nuestra necesidad que tenemos de ti diariamente. Que esta tu palabra, Señor, nos recuerde cada día lo necesitados que estamos de ti. Porque si no dependemos de ti, nada podemos hacer. Que podamos ir a Cristo como la fuente de la luz para poder alumbrar al mundo entero con tu luz. Y que las naciones te conozcan y puedan glorificar a Dios Padre que está en los cielos. Ayúdanos, Padre eterno. Ayúdanos, Dios Trino. Glorifícate en tu amada iglesia y llévanos a llevar el mensaje de salvación a los perdidos. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.